Hola, bienvenidos al seminario. Hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida a Gustavo Caballero Flores. Él es un profesor asistente en microbiología médica e inmunología aquí en la Universidad de Wisconsin-Madison. Gustavo hizo su doctorado con el doctor José Puente en la UNAM, en México, y después pasó a la Universidad de Michigan a hacer un postdoc con el doctor Gabriel Núñez. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante cuando quieras comenzar. Hola Claudia, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicarles un poco sobre la investigación y los diferentes proyectos en los que he estado involucrado a lo largo de los años. Em, bueno, titulé mi plática Descifrando los mecanismos de la diarrea infantil utilizando modelos animales de infección. Cabe destacar que, bueno, hace bastante tiempo que no doy una plática sobre mi línea de investigación en español, entonces de antemano una disculpa si por ahí se me escapa algún término científico o técnico en inglés que no esté del todo acostumbrado a utilizar en español. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y lo aprecio muchísimo. Antes que nada, me gustaría empezar brevemente resumiendo lo que ha sido mi viaje académico. Yo soy originario de México, específicamente de un estado conocido como Michoacán, que es este que aquí señalo con este puntito rojo. Ahí es donde estudié mi licenciatura, la cual obtuve en el 2009, y mi maestría, que obtuve en el 2011, trabajando en el laboratorio del doctor Carlos Cervantes Vega, estudiando mecanismos bacterianos de resistencia a metales pesados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, esta es una fotografía de lo que se conoce como el antiguo Colegio de San Nicolás, que básicamente es uno de los primeros edificios que posteriormente dio lugar a lo que es la Universidad Michoacana actualmente, y bueno, es considerado un patrimonio mundial por la UNESCO. Cuando terminé mi maestría, me mudé a la ciudad de Cuernavaca para estudiar mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el laboratorio del doctor José Luis Puente. Y en este laboratorio estudié mecanismos de regulación genética en bacterias. Y bueno, este es muy probablemente el edificio más icónico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la Biblioteca Central y también es considerado un patrimonio mundial de la UNESCO. Una vez que terminé mi doctorado, me mudé a Michigan, específicamente a la universidad en este estado, en el laboratorio del doctor Gabriel Núñez, para estudiar los mecanismos de interacción de patógenos intestinales con la microbiota y con la respuesta inmune en el intestino. Y bueno, algo que me gustaría destacar del campus de la Universidad de Michigan es su estadio de fútbol americano, el cual, créanlo o no, es el tercer estadio más grande en capacidad del mundo, ya que puede albergar hasta 110,000 asistentes al mismo tiempo. Alguna vez me tocó presenciar un evento con el estadio completamente lleno y la verdad fue bastante impresionante. Y bueno, más recientemente, a partir de la primavera del 2024, he estado llevando a cabo investigación de manera independiente en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y bueno, este es uno de mis edificios favoritos en el campus, conocido como The Science Hall, y es un monumento histórico nacional de Estados Unidos también. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de ciencia y me gustaría empezar presentando el problema, que es lo que ha dado lugar a o a mi línea de investigación y a prácticamente la mayoría de los proyectos en los que he trabajado a lo largo de los años. Y este problema tiene que ver con el hecho de que la diarrea infecciosa sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años a nivel global. Como pueden observar en este gráfico, la diarrea causa aproximadamente el 10% del total de letalidades en niños menores de 5 años, y de hecho es la tercera causa de muerte en este grupo de edad después de el parto prematuro y complicaciones de nacimiento y de las infecciones respiratorias. Pero bueno, una pregunta
que estamos interesados en contestar, no solo en mi grupo, pero también en el campo, es por qué los niños menores de 5 años o los bebés son mucho más susceptibles a la infección severa por patógenos entéricos, bacteriano o de otro origen. Y bueno, lo que se conoce o el conocimiento general al respecto es que este grupo de edad contiene una microbiota que es mucho menos diversa comparado a la microbiota de adultos, lo cual da lugar a que estos organismos no sean tan eficientes en limitar la expansión de los patógenos que ganan acceso al intestino. Lo cual en el caso de los adultos, bueno, es la microbiota que es mucho más compleja, también es mucho más eficiente en inhibir dichos patógenos. Otra de las razones por las cuales los bebés son más susceptibles a infecciones severas o potencialmente letales es que su epitelio intestinal está en desarrollo aún, por lo cual es mucho más permeable al transporte de bacterias del intestino al torrente sanguíneo que pueden causar una infección diseminada o bacteremia, como también se le conoce, lo cual es mucho menos el caso en organismos adultos. Y finalmente, como el epitelio intestinal, el sistema inmune también está en desarrollo en el organismo joven o en los bebés con respecto al organismo adulto en los humanos y en otros mamíferos también. Ahora me gustaría hablar un poco de los agentes causales o de los responsables de estos casos fatales por diarrea severa en niños menores de 5 años. Como se podrán imaginar, hay distintos tipos de patógenos involucrados en estos casos de diarrea potencialmente letal, como son diferentes tipos de virus, diferentes tipos de bacterias, pero también algunos parásitos. Sin embargo, hoy voy a hablar específicamente de dos de estos patógenos que son conocidos como Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enterohemorrágica o EPEC y EHEC por sus siglas en inglés. Estos dos patógenos básicamente dependen en la síntesis de un sistema de secreción tipo 3, que no es otra cosa más que una jeringa molecular, para llamarlo de esta manera, que es utilizada por el patógeno para inyectar diferentes proteínas en la célula huésped, algunas de las cuales o una de las cuales posteriormente se inserta en la membrana de la célula huésped y sirve como receptor para otra proteína que está en la superficie del patógeno. Y la unión de ambas da lugar a la unión del patógeno al epitelio intestinal del huésped y también dando lugar a este tipo de lesiones bastante características que se conocen como lesiones tipo pedestal. Todos los genes requeridos para la síntesis de esta jeringa molecular o sistema de secreción tipo 3 están codificados o forman parte de una isla de patogenicidad conocida como Li por sus siglas en inglés. Y bueno, básicamente es un conjunto de muchos genes que codifican todos los componentes de esta estructura. Un problema, sin embargo, para EPEC y EHEC es que ambas son incapaces de infectar ratones y de hecho carecen de otro modelo animal para el estudio de sus mecanismos de patogénesis en el hospedero. Por esta razón, nuestro grupo, pero también muchos otros grupos en el campo de investigación, están utilizando a Citrobacter rodentium como un patógeno alternativo para estudiar la infección humana por EPEC y EHEC. ¿Cuáles son las razones por las cuales podemos utilizar Citrobacter rodentium como modelo alternativo de EPEC y EHEC? Bueno, una de ellas es que obviamente los tres patógenos están altamente relacionados entre ellos, de hecho comparten más del 65% de sus genes, incluyendo la isla de patogenicidad Li, que como mencionaba es absolutamente necesaria para la patogénesis de PEC, EHEC, pero también de Citrobacter rodentium. Y bueno, la tercera razón, y quizás la más importante, es que a diferencia de PEC y EHEC, Citrobacter rodentium puede colonizar de manera natural el intestino del ratón, induciendo inflamación, las lesiones tipo pedestal de las que hablaba en la diapositiva anterior,
y diarrea que se asemeja bastante a la causada por EPEC y EHEC en humanos. Con esta breve introducción, me gustaría ahora presentar dos de las preguntas que estamos tratando de investigar en mi grupo y que, bueno, también empecé a estudiar durante mi formación académica y voy a empezar describiendo esta, que tiene que ver con el hecho de si podemos adaptar este modelo de infección Citrobacter rodentium ratón para estudiar diferencias en susceptibilidad y protección entre infantes y adultos. Y esto tiene que ver con el hecho de que si bien Citrobacter rodentium es un modelo robusto para el estudio de EPEC y EHEC, la mayoría de estudios que se han llevado a cabo con este patógeno han sido en ratones adultos, los cuales desarrollan inflamación, diarrea, pero eventualmente erradican la infección y sobreviven a la misma, lo cual no refleja completamente del todo la infección bastante severa y potencialmente letal de EPEC y EHEC en niños. Entonces, para determinar si podemos utilizar un modelo que pueda ser mucho más representativo del tipo de infección que EPEC y EHEC causan en bebés, lo primero que llevamos a cabo fue un experimento en ratones juveniles para determinar si estos son más susceptibles a la infección con respecto a los ratones adultos. Y lo que encontramos es que de hecho este era el caso, ya que estos ratones juveniles sucumbían a la infección o sucumbieron a la infección cuando fueron infectados con diferentes dosis del patógeno. De hecho, aproximadamente al día 10, la mayoría no fueron capaces de recuperarse de la infección e incluso con la dosis más baja del patógeno que probamos o con la que infecté estos ratones, esta aún generó aproximadamente 50% de letalidad en los ratones juveniles. En contraste, como ya les mencioné, los ratones adultos sobreviven completamente a la infección, incluso con la dosis más alta. Cuando vemos más de cerca qué está pasando a esta dosis en los ratones juveniles y adultos, podemos observar que esta letalidad en el grupo juvenil correlaciona con una mayor colonización del intestino, pero también una mayor translocación y expansión del patógeno en órganos sistémicos como el hígado y el vaso con respecto a los ratones adultos. Entonces, resumen, este grupo de experimentos nos llevó a concluir que, al igual que los bebés infectados con EPEC y EHEC, los ratones juveniles también son más susceptibles a desarrollar una infección intestinal severa que eventualmente termina en letalidad por Citrobacter rodentium en comparación con los animales adultos. Una vez que tuvimos estandarizado este modelo de infección en ratones juveniles, decidimos probar esta hipótesis que tenía que ver con el hecho de que si podíamos generar anticuerpos contra el patógeno en hembras adultas o en otras palabras en ratones hembras durante el embarazo, estos anticuerpos podían ahora ser transferidos de forma natural a la descendencia o a las crías y potencialmente proteger cuando éstas eran retadas con el patógeno completamente activo o virulento. Cabe destacar que, bueno, esta inmunización materna durante el embarazo se llevó a cabo con Citrobacter rodentium inactivado por calor. Y lo que encontramos es que las crías de madres inmunizadas mediante este mecanismo fueron capaces de sobrevivir al reto con el patógeno, mientras que las crías de madres que no fueron tratadas de ninguna manera con el patógeno inactivado, em, de forma similar a los resultados presentados anteriormente, sucumben a la infección. Y bueno, esta protección en las crías de madres inmunizadas correlacionó con una menor colonización, perdón, en el intestino con respecto a la colonización de las crías de hembras no tratadas. Entonces esto nos llevó a concluir que, bueno, la vacunación materna con Citrobacter rodentium inactivado de hecho, es capaz de proteger a las crías contra la infección intestinal letal por el patógeno.
Llevamos a cabo estudios adicionales para determinar cuál era el mecanismo involucrado en la protección y lo que encontramos es que esta dependía de anticuerpos maternos tipo IgG, los cuales básicamente eran transferidos de la madre a las crías y en estas eran capaces de reconocer al patógeno y entonces opsonizarlo y esto también daba lugar a una mayor fagocitosis por neutrófilos, pero también a una menor adherencia del patógeno al epitelio intestinal. Todo esto en el intestino de las crías de madres inmunizadas con respecto a las crías de madres control. Además de llevar a cabo experimentos adicionales, lo que esto nos llevó a concluir fue, se resume en este modelo, en donde básicamente si las madres durante el embarazo son inmunizadas, ya sea con Citrobacter rodentium atenuado o antígenos purificados de la misma, los cuales, bueno, por cuestiones de tiempo no les presento estos experimentos, pero obtuvimos resultados similares. Esto da lugar a la formación o a la producción de anticuerpos tipo IgG, que son específicos contra el patógeno, que después pueden ser transferidos a la cría de forma natural mediante la leche materna. Y una vez en la cría, son capaces de reconocer, en el intestino de la cría, son capaces de reconocer al patógeno, reduciendo su adherencia al epitelio intestinal y promoviendo su fagocitosis por neutrófilos. Bueno, estos estudios fueron realizados durante mi estancia postdoctoral en la Universidad de Michigan y algunos de los estudios que estamos llevando a cabo en mi laboratorio ahora de manera independiente en la Universidad de Wisconsin tienen que ver con el hecho de si podemos conferir protección directamente en el huésped susceptible mediante inmunoterapias dirigidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, al hecho de que la vacunación materna, específicamente durante el embarazo, como se podrán imaginar, tiene sus riesgos y podría no ser la estrategia clínica o la mejor estrategia clínica para conferir protección en la descendencia. Por este caso o por esta razón, estamos tratando de determinar si podemos conferir protección directamente, en este caso en los ratones juveniles y que podría ayudar también a generar estrategias para proteger a los niños infectados por EPEC y EHEC. Lo primero que llevamos a cabo en este proyecto es determinar cuáles son las diferencias en la respuesta inmune de los ratones juveniles y adultos a diferentes tiempos durante la infección. Y lo que encontramos es que algunas células inmunológicas durante etapas tempranas de la infección parecen estar reducidas en los ratones juveniles con respecto a los ratones adultos, específicamente los macrófagos que están reducidos en abundancia en este grupo de edad joven con respecto a los adultos y en menor grado las células dendríticas que muestran también una tendencia a ser menores en abundancia con respecto a su abundancia en ratones adultos. De forma similar, en otra etapa durante el proceso de infección, al día 7, que es cercano al pico de infección antes de que se genere la letalidad en los ratones juveniles, también encontramos un grupo de células que están más involucradas en la respuesta inmune adaptativa y las cuales también estaban o se presentan reducidas en el grupo de ratones juveniles con respecto a los ratones adultos. Ahora bien, ¿qué estamos tratando de llevar a cabo en mi grupo de investigación con esta información o con estos datos? Bueno, nuestra hipótesis es que si podemos reconstituir estas células o estos tipos de respuestas inmunes o de células inmunes en el ratón joven durante la infección, ya sea las células completas o sus productos, podríamos tal vez reducir el grado de infección o de inflamación intestinal, lo cual daría lugar al rescate o a la supervivencia de este grupo altamente susceptible.
Espero en el futuro, si recibo otra invitación para platicar en el seminario, presentarles algunos de los resultados que estamos obteniendo mediante este tipo de inmunoterapias experimentales en nuestro modelo de ratones juveniles. Ahora me gustaría presentar o describir un poco esta segunda línea de investigación que tiene que ver más con qué mecanismos utiliza el patógeno para competir con la microbiota intestinal, pero también para colonizar nichos extraintestinales durante la infección severa que observamos en los ratones juveniles. Y para esto, bueno, hemos llevado a cabo una técnica que se conoce como secuenciación masiva de librerías de mutantes generadas por transposición, lo cual es un nombre bastante largo y que de hecho no sé si está bien traducido al español, pero básicamente en lo que consta es en la generación de una librería de mutantes en una bacteria específica, en este caso en Citrobacter rodentium, en donde básicamente, cada colonia de este patógeno contiene una inserción única en un gen individual en el cromosoma. Entonces, si tenemos aproximadamente 50.000 mutantes o 50.000 colonias, esto quiere decir que cada una de ellas va a tener una mutación en un gen individual. Si combinamos todas estas mutantes juntas, las crecemos en in vitro, en un medio de cultivo, y después infectamos ratones con o sin microbiota, podemos determinar por secuenciación masiva del inóculo y de las heces recuperadas de los ratones infectados qué mutaciones afectan la colonización en ratones que tienen o que no tienen la microbiota intestinal. Y mediante este tipo de análisis encontramos este grupo de genes que, cuya mutación afecta la colonización en ratones con microbiota, pero no en ratones sin microbiota. En otras palabras, estos genes parecen ser o son importantes para la colonización en presencia de la microbiota o para la competencia del patógeno con la misma. Para validar estos resultados de secuenciación masiva, lo que llevamos a cabo es la generación de mutantes únicas o individuales en genes requeridos para la síntesis de diferentes aminoácidos, y lo que encontramos es que estas mutantes únicas no son capaces de colonizar ratones con una microbiota convencional, pero son capaces de colonizar a los niveles esperados en ratones sin microbiota, lo cual valida que son importantes para la colonización o para la competencia con la microbiota. Cuando evaluamos los niveles de aminoácidos en el intestino de los ratones con y sin microbiota, sin ser expuestos al patógeno, encontramos que estos se encuentran reducidos en abundancia cuando la microbiota está presente, mientras que ratones que no contienen microbiota muestran también niveles incrementados de aminoácidos en el intestino. Esto nos llevó a proponer una hipótesis. Tanto nuestros resultados de secuenciación masiva como estos resultados de aminoácidos o de la determinación de los niveles de aminoácidos en el intestino nos llevó a proponer la hipótesis que la microbiota está consumiendo estos aminoácidos en el intestino, lo cual da lugar a una menor disponibilidad de los mismos para patógenos que invaden este nicho en el hospedero, por lo cual esto limita la expansión de patógenos, ya que no encuentran estos aminoácidos que pueden utilizar como fuente de energía o para otras funciones celulares. Sin embargo, si esto es el caso, esto podría también dar lugar a a una segunda hipótesis, en donde si logramos incrementar los aminoácidos que están disponibles en el intestino de ratones con la microbiota, podría esto también generar una mayor infección en estos ratones. Y para probar esta hipótesis, diseñamos dos dietas especiales, una con niveles bajos de proteína y otra con niveles altos de proteína solamente en ratones con microbiota, y el objetivo era incrementar estos niveles y determinar si ese incremento influenciaba o incrementaba la colonización por Citrobacter rodentium.
Lo primero que evaluamos, obviamente, es determinar si este incremento de 14 a 50% era capaz de incrementar, valga la redundancia, los niveles de aminoácidos en el intestino y encontramos que este era el caso. Solamente 2 días de tratamiento con la dieta especial alta en proteína fue suficiente para incrementar los niveles de la mayoría, si no es que de todos los aminoácidos que detectamos en el intestino. Más interesantemente aún, a los ratones que fueron tratados con esta dieta alta en proteína mostraron niveles incrementados de colonización por el patógeno, tanto a dosis altas iniciales del mismo como a una dosis baja que no dio lugar a la colonización en ratones tratados con una dieta baja en proteína, pero que en ratones tratados con la dieta alta en proteína todavía dio lugar a esta colonización de manera normal por el patógeno. Estos experimentos y resultados adicionales nos llevaron a proponer este modelo en donde básicamente en ratones convencionales con microbiota, los niveles de aminoácidos están reducidos en el intestino ya que la microbiota los consume y esto limita la expansión de patógenos, pero algunos patógenos como Citrobacter rodentium inducen su propia biosíntesis de aminoácidos para competir o contrarrestar esta deficiencia nutricional impuesta por la microbiota. Y es bueno, esto también se demuestra con el hecho de que si incrementamos estos niveles de aminoácidos en el intestino mediante la dieta, esto también da lugar a una mayor colonización por el patógeno y a un mayor nivel de enfermedad. Un proyecto que estamos llevando a cabo en mi laboratorio que tiene que ver de alguna manera con estas evidencias, tiene que ver con la identificación y caracterización de genes de virulencia, pero más relacionados con la colonización de nichos específicos. ¿A qué me refiero con esto? Si recuerdan al inicio de mi presentación, les mencionaba que una de las razones por las cuales los infantes son más susceptibles a la infección intestinal grave es el hecho de que los patógenos pueden translocarse de una forma mucho más fácil a través del epitelio intestinal en desarrollo y entonces generar infección sistémica. Sin embargo, los genes de virulencia que son requeridos para una fase de infección o la otra, el transporte o la otra fase de infección no están del todo bien caracterizados y bueno, es lo que estamos tratando de investigar en este proyecto. Estamos llevando a cabo una técnica similar para este proyecto en donde básicamente utilizando nuestra librería de mutantes, estamos infectando ratones juveniles mediante diferentes vías, ya sea oral o vía sistémica, y después determinando qué genes son importantes para un proceso de infección o para el otro. Lo que esperamos es que este grupo de experimentos nos va a permitir determinar genes de virulencia que son importantes específicamente para la colonización del intestino, para la transferencia del patógeno del intestino a órganos sistémicos, para la colonización o expansión en dichos órganos sistémicos o para ambas fases de infección, ya sea la colonización intestinal o la colonización sistémica. Y como una prueba de los resultados que hemos estado teniendo en este proyecto en mi laboratorio, como pueden observar, los genes requeridos para la colonización del patógeno en el intestino, en términos funcionales, son diferentes a las funciones génicas que son requeridas para la colonización por el patógeno en órganos sistémicos como el vaso. Como ejemplo, bueno, pueden observar que todas estas am, funciones génicas están diferencialmente enriquecidas en un tipo de infección contra el otro, lo cual prueba nuestra hipótesis de que el patógeno está modulando su repertorio de virulencia y utilizando diferentes tipos de genes de virulencia para colonizar el intestino contra órganos sistémicos.
Varios de los proyectos que tenemos en el laboratorio tienen que ver con la caracterización de genes específicos de estos tipos funcionales y los mecanismos mediante los cuales confieren colonización nicho específica durante ambas fases de infección. Y bueno, esto es lo que quería platicarles hoy. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a mi grupo. Como les mencionaba, somos un grupo reciente en la universidad, todavía en expansión, pero ya bastante activo en cuanto a investigación se refiere. Me gustaría también agradecer a las fuentes de financiamiento, a todos nuestros colaboradores en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Wisconsin. Cabe destacar que, bueno, preparé esta diapositiva apenas hace un par de minutos. No quise olvidar ningún nombre, pero sinceramente agradezco a todas las personas que han estado involucradas directa o indirectamente en estos u otros proyectos en los que estamos trabajando en mi grupo. Y bueno, para terminar, me gustaría también, perdón, presentar este monumento a los ratones de laboratorio, el cual se encuentra en un instituto de investigación en Siberia, Rusia, y bueno, sin los cuales no podríamos llevar a cabo ningún tipo de investigación que les presente hoy en esta plática. Antes de despedirme, me gustaría mencionar de nuevo que, bueno, soy originario de este estado en México, conocido como Michoacán, que desafortunadamente ha sido golpeado brutalmente por la violencia, inseguridad y otro tipo de problemas sociales durante mucho tiempo, pero eso no quita el hecho de que es un estado realmente hermoso. Tenemos ciudades bastante am, bonitas como Uruapan, que es la ciudad en la que nací y crecí, la capital del estado, conocida como Morelia, y una zona lacustre alrededor del lago de Pátzcuaro. Tenemos también zonas naturales bastante hermosas, incluidos volcanes y ruinas que fueron generadas por la erupción de los mismos hace ya bastantes años, los cuales actualmente están inactivos y es lugares bastante interesantes de visitar. Bosques que son refugio de la mariposa monarca, playas paradisíacas sin mucho desarrollo turístico. Desde mi punto de vista, Michoacán tiene la mejor cocina en el país, y si no, al menos una que está en el top 3 de todo México. Y bueno, culturalmente hablando, también es un estado rico en cuanto a tradiciones como el Día de Muertos, danzas típicas y festividades. Y pues bueno, me gustaría terminar em, mi plática describiendo las maravillas del estado en donde nací y crecí. Y bueno, muchas gracias por su atención.